Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana, en el que abordaremos el tópico de los retos de la juventud dominicana con el sociólogo Leonel Brito. Hola, Leonel, bienvenido. Saludos, buenas tardes, buenas noches a todo el público que nos escucha. Gracias, Leonardo, por esta invitación. Bien, Leonel, tú junto a Wilson Castillo escribiste un texto titulado Sociología de la Juventud Dominicana y recientemente tuviste una ponencia sobre los retos de la juventud dominicana, ¿no? Para el Programa Nacional para la Promoción de la Ética, Proética, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que tú, uno de los puntos, digamos, que resaltabas para iniciar el análisis era la cuestión de que no deberíamos hablar de juventud, sino de juventudes, ¿no? Entonces, un poco comencemos por esa precisión, ¿no? Por esa aclaración. Sí, yo creo que, y siempre en todos los escenarios en el que trato de hablar sobre los jóvenes, lo correcto sería hablar de juventudes, porque como expresaba en ese momento, las juventudes son muy diversas, son muy heterogéneas, no es un grupo que tiene o que se entiende bajo las mismas formas. ¿Por qué? Porque si digamos a nivel general hay un consenso en ver a las juventudes en atención a una delimitación demográfica, en el caso de nosotros, la República Dominicana, que los jóvenes son de 15 a 35 años, pero los jóvenes de 15 a 19 años se comportan, tienen necesidades totalmente diferentes a los jóvenes de 20 a 24. Pero estos también son totalmente diferentes a aquellos jóvenes que están entre 25 y 29 años. Y los que están entre 30 y 35 años, cuando uno lo consulta, cuando uno lo trabaja, aunque todavía son jóvenes, ellos mismos se autoperciben como que no son tan jóvenes porque Ujú. tienen necesidades, retos totalmente diferentes. Entonces, por ese lado me gusta hablar más de juventudes. También porque cuando se toca el tema de juventud, hay que tomar en consideración la institución desde el cual está trabajando temáticas de juventud, porque no se perciben a los jóvenes de la misma manera cuando lo vemos desde las instituciones religiosas o cuando lo vemos desde los sistemas políticos o cuando lo vemos desde el sistema educativo, porque quizás para la iglesia los jóvenes son como dice un propio texto bíblico, son esas ovejas perdidas, son los que están descarriados que necesitamos ir a buscar. Ujú. Quizás para la población política y de hecho nosotros que estamos en medio de un proceso político, la juventud aparece como ese voto que hay que conquistar. Ujú. Pero también para las instituciones educativas, la juventud es esa población que hay que tratar de mantener en las aulas y que siga su proceso educativo y de formación. Por eso, más que juventud es lo correcto a la hora de entender esta población. Ok. Digamos que un aspecto que comparten, digamos, muchos de los análisis que se hacen sobre la juventud eh, es el hecho de que, bueno, se le piensa entonces como una unidad homogénea, digamos, incambiante, que no está, digamos, condicionada por procesos culturales, históricos, que están siempre en cambio, ¿no? Entonces, ahí ese es también uno de nuestros problemas, digamos. Yo inclusive hice una analogía en que la juventud dominicana muchas veces se piensa igual que como se piensa la identidad dominicana, ¿no? En esos términos tan, digamos, abstractos, incambiantes, ¿no? Metafísicos, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, precisamente cuando se habla de juventud y tú también que toca el tema de identidad, se piensa desde un tono muy romántico. Ujú. Se intenta analizar comparándolo con lo que fue y se nos olvida que tanto la juventud como la identidad son procesos que se construyen en el tiempo y que varían esa construcción. O sea, no podemos ver a los jóvenes como un molde de cómo se comportaba la juventud del 80 o de los 90 e incluso la juventud del 2010. Son jóvenes totalmente diferentes porque tienen necesidades diferentes, características diferentes, sueños diferentes y ellos mismos se perciben diferentes porque son de diferentes realidades. Ujú. Con mucha frecuencia uno tiende a escuchar un discurso, digamos, desde, vamos a decir así, desde mi generación o de generaciones más, de más edad, que tienden a cuestionar, digamos, el compromiso de los jóvenes dominicanos. Es decir, tienden a idealizar el pasado, ¿no? A decir que en el pasado, bueno, pues los jóvenes pues estaban más comprometidos socialmente, tenían una cierta, digamos, utopía, mientras que los jóvenes de hoy pareciera como estar de una manera u otra
desconectados o ser apáticos con respecto a la realidad social y política, ¿no? que nos impacta, ¿no? ¿Cuál es tu lectura sobre esta cuestión? Yo creo que es muy injusto muchas veces la manera en cómo se analizan las juventudes, porque se entienden la juventud en atención a la época en la que otras personas vivieron la juventud. Y siempre existe ese cuestionamiento. No que la juventud es apática a la política, no que la juventud es apática a los problemas sociales, no que la juventud es apática a las realidades que viven, no. Lo que pasa es que ellos están enfrentando nuevas realidades que no fueron las necesidades o los problemas que tú viviste en tu generación. Pero la juventud no es apática a ninguno de esos procesos que te mencioné. Ahora, lo que hay que ver cómo las juventudes del presente viven esas nuevas problemáticas sociales y cómo ellos se involucran dentro de esas realidades que ellos están viviendo. Bueno, ¿y cómo es que se involucran? Vamos a ver. Lo que pasa es que cada grupo social tiene la necesidad de involucrarse en estos procesos en atención a cómo ellos perciben esa problemática social. Y pongo un ejemplo de la política porque estamos viviendo dentro de un mismo, estamos viviendo como un país dentro de ese proceso. Ujú. ¿La juventud no se involucra en política? No, lo que pasa es que si seguimos viendo la política desde el punto de vista tradicional, desde un punto de vista de una afiliación dura a una organización política organizada, quizás vamos a entender que la juventud es apática a la política. ¿Por qué? Porque la juventud de hoy quizás puede tener una simpatía por un candidato a un puesto de un partido X, pero tiene otra simpatía a otro puesto electivo desde otro partido. Es decir, la juventud de hoy no es tan rígida a pertenecer a una única institución partidaria y votar por esa institución partidaria en todos los niveles. La juventud puede verse involucrada en esa mezcla de tener diferentes simpatías o quizás de no afiliarse necesariamente a un partido político. Hay muchísimos jóvenes que yo conozco que no se han juramentado con ningún partido político y esto no significa que no les interese la política. Ahora, ellos van a ejercer su derecho al voto sin la necesidad de afiliarse. O también cuando lo que vimos en el 2020 en la Plaza de la Bandera, la juventud tuvo un rol protagónico ahí. Es una forma también de hacer política, una política de protesta, una política contestataria. Y si vemos los movimientos, sobre todo medioambientales en este país, están llenos de jóvenes. Entonces, esas también son formas de hacer política. Ujú. Eh, Tú te has referido muy claramente a segmentos de la juventud que uno inclusive podría decir, bueno, son determinados segmentos, digamos, de clase media, educados, pero hay también un segmento de la juventud dominicana, que bueno, puede ser también de la clase media, en este caso yo diría que podría ser transversal, clase media, clase baja, que sí se siente un poco desencantada, pero tal vez no desencantada de la política per se, sino de lo que son los políticos o del ejercicio que, digamos, históricamente han realizado los políticos en la sociedad dominicana. No sé tu mirada al respecto, ¿no? Sí, lo que pasa es que estos jóvenes de las clases más desfavorecidas de la sociedad dominicana son afectados por otras problemáticas que no necesariamente son prioritarias al accionar de la política. Por ejemplo, estos jóvenes de clase baja todavía su principal necesidad es conseguir un trabajo. Ajá. Entonces, cuando ellos no ven en los actores políticos tradicionales que tienen esta necesidad ni siquiera medianamente satisfecha, entonces ellos no ven como una principal prioridad ir a ejercer un derecho al voto cuando su principal prioridad es un tema de un trabajo o un Mm. tema de seguir en la educación más allá de la educación preuniversitaria. Pero que cuando encuentran un trabajo, garantizar que ese trabajo primero no sea informal y que tengan un salario que medianamente les permitan construir su proyecto de vida. Porque de los principales retos que tiene la juventud es que debe de iniciar a construir su proyecto de vida. Porque le demandan, a todos los jóvenes le demandan que permanezca en la educación, que siga formándose a nivel superior. Pero cuando ingresan a nivel superior también se ven la necesidad de conseguir un trabajo. Porque muchas veces garantizar que permanezcan en la universidad dependen de un trabajo. Sí. Y ante las realidades que tenemos en nuestro país, de que los trabajos son tan precarios, la población joven es la más afectada. Entonces, cuando se tiende ese discurso de que la población más desfavorecida es la que menos participa, es que todavía ellos necesitan cubrir una serie de necesidades básicas que todavía ellos padecen. Uno de los principales problemas es que uno puede ver y los jóvenes se ven reflejados es que en muchos sectores populares de este país todavía vocean un lunes, un martes cualquiera, llegó el agua y hay que salir corriendo a llenar un tanque porque no sabemos si se va a ir en 15 minutos. Entonces los jóvenes padecen eso. ¿Y cómo tú le vas a decir a un joven que vaya a votar un domingo X cuando en su casa no tiene garantía de que el agua va a llegar o de que la luz va a llegar en la noche?
Sí, muy bien. Vamos a continuar con este tema después de la pausa. Continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico de los retos de la juventud dominicana con el sociólogo Leonel Brito. Leonel, en el segmento anterior, digamos que con el ejemplo que estabas colocando, nos estabas hablando de una desconexión que existe, ¿no? Muchas veces entre los discursos oficiales y lo que es la vida cotidiana de la juventud. Y eso, pues, hace muchas veces que los jóvenes dominicanos, pues, sean como apáticos, ¿no? Eh, yo recuerdo un ejemplo, digamos, de esa desconexión a veces que hay entre los discursos oficiales y lo que es la vida cotidiana durante la pandemia. Durante la pandemia había un anuncio que trataba de estimular a la gente a que tomara medidas antisépticas, es decir, que se lavara las manos. Pero resulta que cuando tú veías el comercial, aparecían ahí un escenario que no tenía nada que ver con la vida cotidiana de la gente. O sea, tú veías una llave de lujo que echaba muchísima agua y entonces tú dices, pero ¿a quién que le están hablando? Porque el joven que tú dices del barrio, donde a veces tiene que venir un camión a traer agua, Sí. tú no le puedes dar ese mensaje o ese discurso, ¿no? Entonces, pongo eso como un ejemplo de cómo muchas veces nos perdemos en lo que son los discursos y las prácticas para llegarle a la juventud, digamos, en lo que es su día a día, ¿no? Sí, precisamente tú en el bloque anterior hacía referencia a la actividad que tuvimos con Proetic y precisamente por eso que yo hablaba de que hay que repensar las juventudes, Ajá, porque no podemos seguir viendo la juventud desde ese punto de vista romántico y la juventud que yo quisiera. O sea, tenemos que ver la juventud que nosotros tenemos hoy en día y poder ver esa juventud que tenemos hoy en día requiere comprenderla. Yo también hago muchos esos ejemplos de que, ok, hay que lavarse la mano con cierta frecuencia, pero como tú le dices eso a un hogar de 5 miembros donde el agua llega 2 veces a la semana y ellos sí, tienen que racionalizar el agua, no claro, pueden lavarse la mano claro. con cierta frecuencia. Ajá. Entonces, así las juventudes atraviesan un sinnúmero de realidades que muchas veces son vistas desde la posición de la otra persona, pero no necesariamente de los jóvenes que viven esas realidades. Y es que la juventud es una etapa difícil del proceso de evolución humana. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que tienen ese mayor sueño de construir un proyecto de vida alejado de su hogar materno. Entonces, ellos tienen que tratar de buscar esas condiciones mínimas, básicas, que les permitan entonces a ellos construir su propio proyecto de vida más allá del hogar en el que le vio nacer. Ujú. En la ponencia que tú presentaste para Proética, hubo un dato que me llamó la atención y al cual, y yo, digamos que de manera especulativa, como que lo había pensado, ¿no? Que era lo siguiente, en la sociedad dominicana se da con frecuencia un contraste entre un optimismo individual y un pesimismo colectivo. Uh -huh. Es decir, me refiero a lo siguiente, ¿no? Con mucha frecuencia, tal vez si tú a un dominicano promedio le preguntas que si él piensa que va a echar hacia adelante, como se dice popularmente, que si va a progresar, pedirá que sí, que él tiene confianza en que él y los suyos van a seguir adelante, pero si tú le hablas de el país como proyecto, en torno a eso es pesimista, ¿no? Entonces, tú hablabas de ese caso con respecto a las juventudes, ¿no? De Sí. que el joven dominicano promedio también tiene esa perspectiva, ¿no? Sí, y yo creo que eso es un dato que debe llamar mucho a la reflexión, desde la academia hasta las diferentes instituciones del Estado. Y esto es un dato que se repite constantemente. Yo suelo levantar estos datos cada 6 meses con jóvenes. Y ahí podemos ver cómo más del 80% de los jóvenes dice que en 5 años su vida va a ser mejor que ahora. Ajá. Pero cuando se le pregunta que cómo cree que va a estar el país en esos 5 años, menos del 30% te dice que va a estar mejor. Entonces surge la duda. ¿Cómo entendemos bienestar individual, Correcto. bienestar personal, lejos de las realidades que vive el país? Y eso Sí. refleja una cosa, es que los jóvenes están o tienen la necesidad de agenciarse su bienestar independientemente de las condiciones como está el país. Y es por eso que los datos también nos dicen que más del 60% de la población joven quiere emigrar.
Es Claro. decir, ellos quieren a todas costas tratar de tener una mejor calidad de vida para tener una movilidad económica y social. Y si no ven esas facilidades en el país de origen, entonces se ven en la necesidad de emigrar. Por eso es que se hizo muy popular el tema de la Vuelta por México y cómo muchos jóvenes migraban. Yo soy del interior del país y yo te puedo asegurar que en el pueblo al que yo pertenezco y pueblos cercanos, cómo se dio un éxodo masivo de jóvenes hacia otras realidades. Y la gente cuestionaba, no, pero ¿cómo que hacen eso? ¿Cómo que se arriesgan? Pero es que no ven opciones de crecimiento en estos países, cuando hay todavía necesidades básicas. El tema de viajar no es simplemente por tener o por llegar a un mejor trabajo, es por condiciones básicas de vida, Ujú, que ellos en su interés también de formar familia tengan la necesidad descubierta de que sus niños tengan una buena educación, ujú. tengan un buen cobertura de salud, tengan servicios básicos como agua, electricidad cubierto. Entonces, también hay que pensar en esas realidades. Pero otro dato que recientemente levantamos con jóvenes también es, y esto es en relación a lo que conversábamos de la política, le preguntábamos a los jóvenes si creen que las votaciones son elementos de cambio social. Y más del 70% nos dice que sí, que creen las votaciones. Entonces, ¿qué nos dice eso? Ellos no creen quizás en los actores que tradicionalmente están haciendo política. Ahora sí entiende que la política se convierte en un espacio de cambio social. Interesante. Ahora, con respecto al ese aspecto que tú señalabas de cómo, bueno, un joven promedio ve en la emigración como, digamos, la alternativa que tiene, digamos, para él realizarse al margen, digamos, el desarrollo de la sociedad. Bueno, también tiene, digamos, para mí otra lectura y es cómo, especialmente para el joven que se queda acá, digamos que hay una especie de pesimismo total en torno a la posibilidad de construir un proyecto colectivo. Es decir, cuando cualquiera me viene a decir que, mira, tengo este proyecto, quiero que te sumas a él, es un proyecto diferente, etcétera, pues lo lógico es que ese joven se vuelva escéptico con respecto a eso. Y a largo plazo, no todos los jóvenes, pero un importante segmento de la juventud dominicana asumirá el sálvese quien pueda, ¿no? Con todas las implicaciones que eso tiene. Con lo cual, inclusive, si termina involucrándose en política, lo hará no porque cree en un proyecto colectivo, sino porque lo ve como un Sí, mecanismo de promoción sí. individual, ¿no? Y eso es lo peligroso para el futuro de una sociedad, digamos, que aspire a ser una sociedad del bienestar, una sociedad democrática, ¿no? Sí, mira, las migraciones siempre tienen muchas lecturas. Ahora bien, ese pesimismo que muchas veces se entiende en los jóvenes no es un pesimismo que ellos construyeron de la nada. Lo que pasa es No. que ellos también ven en sus sectores varios modelos que quizá no han tenido el éxito o los modelos de éxito que se espera y ellos se ven reflejados ante esa realidad. Entonces, ese pesimismo ellos lo construyen en ese contexto, entonces se arriesgan porque toda persona, todo joven que migra, siempre pasa por un momento en el que dice, pero ¿y si no me va bien? Ajá. Y los peligros. Ellos también Claro. evalúan eso. Claro. Ahora, ¿qué es eso que a pesar de toda la dificultades que ellos saben que van a pasar, ellos no, ellos dicen, no, yo como quiera me voy? Entonces, ese pesimismo también, ellos lo ven aquí en esos referentes muy cercanos a ellos que no han podido avanzar. Ujú. Digamos, eh, eh, ¿cuáles serían, digamos, los retos principales que, digamos, tiene la juventud dominicana, ¿no? Yo siempre veo esto de reto en atención a dos direcciones. Como yo le llamo un macro reto y digamos retos un poco más a corto plazo. Y el gran macro reto yo lo veo más desde las instituciones que hacen políticas públicas y la academia también. Yo creo que las academias, por ser espacio de vida natural de los jóvenes, deben de involucrarse. Y es comprender a las juventudes, pero desde sus realidades, desde sus intereses, desde sus proyectos de vida. Yo siempre he pensado que las universidades deben de aprender de los bancos. Los bancos llaman a la gente sin ellos para llamada para ofrecerle una cuenta, para ofrecerle una tarjeta de crédito. Entonces las universidades debieran también llamar a esos jóvenes que un semestre, 2 semestres no se inscriben para ver qué es lo que pasa con ellos, qué facilidades le pueden ofrecer. Entonces repensar a las juventudes y ver a esas juventudes desde sus intereses o como diría la sociología, desde las subjetividades, yo creo que es uno de los principales retos que se debe de abordar. Y en retos, digamos, en menor corto tiempo, el tema de garantizar mejores trabajos y con garantías, que los jóvenes su primer trabajo no sea en la informalidad,
porque muchas veces cuando el primer trabajo de los jóvenes en la informalidad, le cuesta mucho luego salir de ese ámbito. Entonces, mejores condiciones laborales y también mejores flexibilidades para el tema de llevar esa vida de trabajo y educación. Muy bien, continuamos con este tema en nuestro próximo y último segmento. Continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico de los retos y los problemas de la juventud dominicana con el sociólogo Leonel Brito. Leonel, ¿qué otros aspectos, digamos, a relucir ya en este último segmento nos quedan, ¿no? Tú me habías dicho, digamos, tras de cámara que tú en tus estudios notas que hay una preocupación por el problema de la seguridad, ¿no?, ciudadana y por el problema de la educación, ¿no?, que es obvio. Sí, yo trabajo muy de cerca con poblaciones de jóvenes en el ámbito educativo. Y a mí con cierta periodicidad me gusta aplicar sondeos, encuestas. Y llama mucho la atención que cuando se le pregunta a los jóvenes cuáles son las principales necesidades que tienen, al trabajar con una población educativa, uno esperaría que su principal preocupación sea mejorar la educación dominicana. Pero en los datos podemos reflejar que los jóvenes también entienden que uno de los principales problemas que le afecta como sociedad es el problema de la inseguridad ciudadana. Es decir, que en muchos casos los jóvenes viven muy de cerca esta problemática de inseguridad. Y esto es también porque la juventud es muy dada a salir, Sí, claro. a frecuentar espacios públicos, a reunirse con sus amigos más allá de los hogares. Entonces, en muchos casos, estas necesidades, que es una necesidad básica, se ve imposibilitada. Y usualmente también se traslada a pie, es decir, no Exacto, tiene no tiene vehículo. vehículo. Sí. Entonces, ellos entienden que esto limita esta, digamos, necesidad natural, biológica de salir, de juntarse con los demás pares a compartir. Y el otro, el problema de la educación también, decía. Sí, la educación, porque yo creo que nuestro sistema, nuestro modelo educativo, si bien ha avanzado en algunos aspectos, yo creo que hay otros retos que tiene que enfrentar. Y es que hoy la gran mayoría de la población que va a las universidades no solamente estudia, sino que trabaja. Sí. Entonces, ¿cómo se pueden crear esas condiciones de que el joven pueda trabajar, pero también avanzar en sus programas de estudio? Es decir, que no se vea imposibilitado de continuar o de terminar a tiempo su educación porque consiguió un trabajo. Porque como bien comentaba también anteriormente, es muy bonito decir estudia, prioriza siempre la educación, Sí. pero nosotros conocemos muchos jóvenes que para poder continuar su proceso educativo tienen que trabajar. Entonces, cuando el trabajo se convierte en una barrera, llega el momento de una de las decisiones también más difíciles que tienen que enfrentar la juventud: es ¿permanezco en el sistema educativo o me quedo trabajando? Sí. Es uno de los grandes retos Sí. también que atraviesa la juventud. Estaba pensando cuando hablabas de esto, del joven que, digamos, que tiene que depender de un trabajo, que tiene que decidir entre un trabajo y un estudio. Fíjate que nosotros tenemos un serio problema también de mujeres que dan a luz a muy temprana edad y que muchas veces son abandonados por los padres. Entonces, cuando tú tienes el caso de una muchacha que ya a los 20 años tiene 2 hijos, sin un padre que le sirva de apoyo, evidentemente que esa muchacha con frecuencia no podrá o tendrá serias dificultades para llevar a cabo una carrera, y si tiene que decidir entre un trabajo y un estudio, pues ya tendrá que necesariamente decidir por el trabajo, porque no solamente ya es una cuestión de ella misma, sino que tiene hijos que dependen de que ella trabaje. Sí, y si a eso le agregamos el factor también que comentábamos de la inseguridad ciudadana. Sí. Es cierto que la inseguridad ciudadana nos afecta a todos, pero Sí. hay una realidad y lo dicen los datos, cómo esa inseguridad ciudadana tiene en muchos casos rostro de mujer, porque quizás son las que Sí. más afectadas por Sí. el tema de violación, el tema Sí, de robo. acoso. Entonces, hay una realidad que también vemos en las aulas: el 70% de la matrícula es femenina. Entonces, yo creo que esa realidad entre educación, trabajo y seguridad ciudadana se debe de afrontar, porque los datos están ahí y los jóvenes dicen que son las principales problemáticas que ellos padecen. Muy bien, pues Leonel, ya solo me queda darte las gracias por haberme acompañado en esta conversación, y a ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado en este de Ética TV. Hasta la próxima.